Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Os saluda la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia desde los micrófonos de Radiópolis. En nombre de la asociación está hoy en el micrófono Paqui Maqueda, Rosa Vara, que es la persona responsable de este programa quincenal, no puede estar con nosotros hoy, está fuera de Sevilla, y hemos retomado, que para eso están las compañeras, para eso están los compañeros, un poquito pues hemos retomado el programa, ¿no? Bien, hoy os comento, el programa va a estar dedicado expresamente a la presentación de un libro de un compañero, de una persona, de un investigador sevillano que se llama José María García Márquez. José María ha escrito Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla. Vamos a entrevistar en un ratito a José María, que nos comente un poco pues las características que tiene este libro. Y también en la segunda parte del programa vamos a presentar y va a estar con nosotros cantando Paco Narváez. Paco Narváez es un cantautor de Marchena, un activista de la memoria histórica que lleva desde hace muchísimos años acompañando con sus canciones todo lo que es el abanico de reivindicaciones del movimiento memorialista y familiar de víctimas, y con su voz, con su guitarra, pues la verdad que desde que recordamos hace ya 10 años que empezamos a andar, Paco siempre está con nosotros, ¿no? Bueno, pues el programa hoy va a constituir un poquito, va a tener estas dos partes, ¿no? Quizá para empezar, podríamos empezar explicando un poquito a qué víctimas nos referimos, ¿no? Porque vamos, el libro habla de víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla. Abarca desde 1936 a 1963. Y desde las ondas, desde este micrófono, queríamos un poquito ver qué perfil de víctimas y a quién nos referimos, ¿no? Son las víctimas de las que José María nos va a hablar. Espero que con todo el buen hacer que él tiene comunicando, porque es una persona que, bueno, lo vais a escuchar, que comunica muy bien, que tiene las ideas muy claras, que tiene un verbo muy fácil, conecta mucho con el público, y él nos va a explicar un poquito estas víctimas, ¿no? Nosotros sí queríamos comentaros que son las víctimas de la represión acaecida a raíz del golpe militar fascista del año 1936. Son todas aquellas víctimas que están en las cunetas, enterradas en fosas comunes, de las que este país se ha olvidado. Son todas aquellas víctimas que sufrieron cárcel, que sufrieron exilio, que sufrieron tortura y que están olvidadas, como ya digo, por este país, ¿no? Estas son las víctimas que después de caer bajo las balas fascistas, después de caer bajo la dura bota de la dictadura que duró 40 años, después este país pretendió olvidarlo en la mal llamada transición democrática. Esta transición que de pronto fue el vestido, el traje con el que este país se despertó demócrata después de una dura dictadura de 40 años. Un vestido que se puso cosido con hilos de olvido y, como no, de traición a la memoria de las víctimas que quedaban en las cunetas. Bien, estas son las víctimas de las que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de estas víctimas de los 105 pueblos de la provincia de Sevilla. José María ha hecho un libro, un estudio pormenorizado de las víctimas de los 105 pueblos de Sevilla, ¿no? Estas víctimas son el perfil que os he comentado un poco. Estas víctimas son las que no olvidamos las asociaciones memorialistas, las que no olvidamos los familiares y las que nos piden justicia, y las que nos piden que no las olvidemos. Esta petición que hizo Julia Conesa fue una chica que asesinaron en el año 1939 con apenas 18 años en Madrid. Es una de las llamadas 13 Rosas. Julia dejó escrito una carta que para nosotros es el símbolo para que no olvidemos y es el motor de nuestra lucha. Ella dijo
No me olvidéis, ¿no? Estas palabras Paco Narváez las ha musicalizado y tiene una canción que para nosotros es un símbolo de lucha. Va a cantarla Paco Narváez, aquí estás con nosotros. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. ¿Animado? Pues sí. En esta experiencia radiofónica, primera. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes, la verdad que sí. Bueno, primera con nosotros, imagino que bueno, que te habrán hecho muchas Algunas entrevistas cosillas, sí. a lo largo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya os comento que Paco es una persona que tiene a sus abuelos fusilados en Marchena, desaparecidos en el cementerio, la fosa común de Marchena, y es una persona que bueno, que siempre nos acompaña con sus canciones, ¿no? Así que cuando tú quieras, empiezas con la canción de tu familia. ¿Cómo se llama, Paco, la canción? Marchena 1936. Vale, bueno, yo creo... Ah, bueno, no la canción de la familia, es la canción de Julia Conesa. La que tú me digas, yo la tengo aquí preparada sobre... Es la canción de Julia Conesa, después nos cantará la ¿Vale? de su Bien, familia. La de Julia Conesa, que es la que os digo que hemos rescatado, en nombre de Julia, hemos rescatado su última petición antes de que la fusilaran, y aquí está con nosotros Paco cantándola. Pues es la carta de Julia Conesa y yo la titulo precisamente así, Carta de Julia Conesa. He cogido el texto que ella escribió, la pequeña carta que le mandó a su madre, le he armonizado y he hecho esta canción. Carta de Julia Conesa. Madre, hermano, con todo el cariño y entusiasmo. Madrid, 5 de agosto del 39. Salgo sin llorar, os pido hagáis lo mismo. Salgo sin llorar, cuidad a mi madre. Madre, hermano, con todo el cariño y entusiasmo. Madrid, 5 de agosto del 39. Inocente me matan hoy estos desalmados. Inocente muero y pido a mi gente que mi nombre no se borre en la historia, que mi nombre no se borre en la historia. Me encontraré con mi padre y mi hermana, pero sabes que muero por ser honrada. Me voy al otro mundo, adiós madre querida. Ya no te volverá a besar más tu hija. Que mi nombre no se borre en la historia, que mi nombre no se borre en la historia. A vosotras no os olvido, creedme. No lloréis ni tú ni mis compañeras. 19 años, me llamo Julia Conesa. Madrid, 5 de agosto del 39. Que
la historia, que mi nombre no se borre en la historia. Bueno, pues esa es la petición, esa fue la petición de Julia Conesa, que mi nombre no se borre en la historia. Y os aseguro que el compromiso que hemos adquirido los hombres y las mujeres, familiares y personas cercanas al movimiento memorialista, es ese, es el compromiso de no olvidar a las víctimas, estén donde estén, de recuperar su memoria y su lucha. No de recuperar su dignidad, porque pensamos que murieron con mucha dignidad, pero sí recuperar lo que este país ha querido olvidar, ¿no? Bueno, creo y supongo que con este ánimo nació este libro por parte de José María García Márquez, que es el autor, ¿no? Es un libro que tiene 700 páginas en 11 capítulos, distribuidos en 11 capítulos. El primer capítulo nos habla del golpe militar, el segundo de la ocupación de la provincia, los primeros pasos de esta ocupación, el tercero la ocupación del Aljarafe, el río Guadalquivir y La Vega. En el cuarto podemos leer el intento republicano de reacción al golpe militar por parte de una columna, la columna Cañete, hecha de héroes. El capítulo quinto traza los 15 pueblos que se tomaron en la provincia, todos ellos en 12 días. La sublevación avanza sin resistencia, dijo José María. En el capítulo sexto, la Sierra Norte cae en poder de los rebeldes. En el séptimo, la Sierra Sur, último baluarte republicano. En el capítulo 8 vamos viendo la organización de la represión y sus métodos. En el 9, la represión contra todos. En el capítulo 10, las prisiones, el hambre y la dictadura. Y en el capítulo 11, las cifras de la represión. Yo diría las espeluznantes cifras de la represión. Ahí acompañan al libro 5 anexos con el censo general de las víctimas, pueblo a pueblo. Es un libro, créanme que yo lo he leído, magnífico, pero a la vez espeluznante, ¿no? Porque se va viendo cómo van cayendo los pueblos bajo la bota del fascismo, cómo a pesar de la resistencia, del buen hacer de muchos, de las corporaciones republicanas para que no hubiera represión y para que no hubiera sangre, lamentablemente hubo demasiada por parte de los militares y de las columnas que entraban en cada pueblo. Francisco Espinosa, que es un buen compañero también nuestro, es el encargado de hacer el prólogo del libro. Él dice, comenta algunas cosas que sí que me gustaría que las viéramos, ¿no? Dice Paco Espinosa: no creo equivocarme si digo que no existe una investigación provincial sobre la represión franquista como esta que tengo el privilegio de presentar. La razón es simple. Es improbable que haya otra persona que conozca tan a fondo la documentación judicial militar como José María García Márquez, y no de cualquier archivo, sino nada menos que del de la segunda región militar que radicaba en Sevilla, foco clave para adentrarse en las interioridades del golpe militar del 18 de julio de 1936. Naturalmente no se trata solo de conocer a fondo esa inmensa masa documental y analizarla, sino sobre todo de poder extraer de ella tanto sus claves visibles como las ocultas y saber transmitirlas. Vaya por delante, pues, que lo primero que hay que destacar de este libro es el enorme trabajo realizado por José María. Con este bagaje se entiende que el autor aceptara la propuesta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía para realizar, por fin, la gran investigación que la represión franquista en la provincia de Sevilla requería. Sevilla capital contaba con algunos trabajos importantes que el autor se encarga de recordarnos, pero faltaba completar lo ocurrido en la ciudad y, sobre todo, adentrarse en sus 102 pueblos, tarea ingente no solo por el número, sino por la entidad de muchas de sus localidades. Sin duda se trataba de un reto importante, cuyas dificultades se pusieron enseguida de manifiesto. Bastará con decir
que por lo que a trabajos de ámbito provincial se refiere, el número total de represaliados, 14.018, de los que 13.122 fueron asesinados, constituye el mayor de los conocidos hasta la fecha en un libro publicado. El autor nos cuenta en primer lugar, paso a paso, cómo cayeron la ciudad y la provincia en manos de los golpistas. A continuación, en el bloque sin duda más novedoso, analiza en qué consistió la represión, su organización, métodos, ideología, fases, sectores afectados. Después nos muestra las cifras, prestando atención a las que manejaron los vencedores y sin olvidar, aunque ese no fuera el objetivo del trabajo, aquellas causadas en la provincia cuando aún los ayuntamientos republicanos y los comités del Frente Popular controlaban la situación. Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, 1936-63, demuestra de manera irrefutable que existió un plan de exterminio y que los golpistas y quienes se pusieron a su servicio, plenamente conscientes de lo que habían hecho desde que se apartaron de la legalidad, no solo procuraron no dejar rastro de la matanza, sino que intentaron y consiguieron eliminar buena parte de lo que la propia burocracia represiva había generado. El hecho de que de las 13.122 personas asesinadas hay constancia hasta la fecha de 4.197 inscritas en los registros civiles en un periodo que va del 36 a 1902. La sombra del franquismo es alargada y en ciertos ámbitos, como el judicial, más que de sombra cabe hablar, dice Paco Espinosa, de niebla espesa. Bueno, pues tenemos al autor de este libro, José María. Hola, José María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Pues bienvenido a Radiópolis. Te agradecemos de corazón que hayas aceptado la invitación para que nos hable sobre este libro. Y bueno, voy a empezar a hacerte algunas preguntas, pero bueno, yo te voy a hacer las preguntas, pero vamos, tú vas respondiendo y tú vas viendo, pues como tú, lo que tú vayas viendo, ¿vale? Porque yo no soy experta en hacerle preguntas a un autor, ¿vale? Como queráis, ni yo soy experto en entrevistas. Muy bien. José María, queríamos preguntarte un poquito el principio, ¿cómo nace el proyecto de este libro? Este proyecto nace hace ya unos cuantos años, había ya un interés en la propia asociación de Memoria, Historia y Justicia por sacar una especie de censo, ¿no? Por empezar a coordinar muchos trabajos que había dispersos por la provincia. Había algunos pueblos que ya habían acometido algunas investigaciones locales bastante buenas, ¿no? Pero claro, la provincia es muy grande, con más de 100 pueblos, y es muy difícil aproximarse a ella, ¿no? Entonces ya hubo un primer intento de cuantificar numéricamente lo que podría haber sido la represión en un trabajo que encargó la Comisaría de la Memoria Histórica que había hace 3 o 4 años, ¿no? Pero fue ya una decisión en firme de la asociación de encargarme el llevar a cabo este trabajo, ¿no? Este trabajo, en cierta forma, es un trabajo de coordinación, porque comprende muchos trabajos que ya habían hecho otras personas. Incluso hemos tenido que recoger testimonios y listas elaboradas durante años por algunos vecinos, gracias a los cuales se han podido recuperar nombres de los que no hay rastro alguno, ¿no? Claro, ha habido que visitar muchos registros civiles, archivos municipales, el archivo militar, ¿no?, de Sevilla, pero en definitiva, pues yo creo que se ha avanzado en lo que siempre será un libro incompleto y a su vez un libro sometido a permanentes modificaciones. Os pongo un ejemplo. Desde que el libro se ha publicado, yo todas las modificaciones que me llegan, ¿no?, bien de la asociación, de familiares, por un error, porque ese apellido no es así, es de esta forma, porque no tenía 20 años, tenía 25, porque no estaba soltero, era casado, porque murió en septiembre y no en agosto, cosas de este tipo, ¿no? O datos, por ejemplo, de personas que ahí las damos como desaparecidas y resulta que una información familiar nos dice que no, que al final estuvo escondido, que luego se reintegró o que llegó al exilio, etcétera. Todas esas modificaciones las estamos haciendo continuamente para presentar una nueva edición actualizada, ¿no? Y a la fecha, pues
ya van más de 200 modificaciones de este tipo y además más de 200 nuevos casos identificados. Qué barbaridad, ¿no? Es decir, que es un libro que está siempre vivo, ¿no? Qué bien, qué bien. Pues eso es estupendo, porque además habla mucho de que los familiares de las víctimas sí que estamos dispuestos a que se conozca la trágica historia de los nuestros, ¿no? Claro. Oye, José María, quería yo preguntarte, ¿por qué escribir sobre la represión militar? A ver, ¿por qué? Porque la represión es militar. La represión está dirigida por militares, está organizada por militares, está alentada, está amparada. Ellos son los auténticos responsables y los que en todo momento controlaron la represión desde el primero al último de los casos. Y entonces eso es importante, destacarlo y argumentarlo y probarlo, cómo se llevó a cabo, para que se vean los papeles que llevaron a cabo cada parte. Es decir, hasta ahora siempre se ha hablado mucho de los falangistas en la represión, ¿no? O las milicias cívicas, ¿no? O la Guardia Civil o lo otro, y efectivamente tuvieron un papel destacadísimo en la represión. Pero la dirección de esa represión la llevaron los comandantes militares. Eso es muy importante que se sepa, porque el ejército sublevado también tuvo interés, ¿no?, en desligarse de la represión, como si eso fuera una cosa, ¿no?, descontrolada, o que hubo algunos excesos, por así, y que no tuvo ningún problema en que ya en los años 70, 80 se hablara de los falangistas y tal, ¿no? Porque era una forma de culparlos a ellos. Pero la represión es militar, ¿no? Yo en el libro lo cito, en Sevilla, y lo suelo decir con frecuencia, para que me demuestren lo contrario, si pueden, ¿no?, de que en la provincia de Sevilla se llevaron a cabo más de 3.000 asesinatos. En la capital, en la ciudad de Sevilla, más de 3.000. Bueno, pues de esos 3.000 yo solamente he podido documentar a tres casos que se hicieran sin orden del delegado militar gubernativo. La prueba evidente, ¿no?, de quién dirigía la represión y quién la llevaba a cabo, ¿no? José María, tú también hablas en el libro de fases, ¿no? O sea, de cómo dentro de la represión había fases, ¿no? Lo que hay algunos autores que hablan del terror caliente, ¿no? De que cuáles son así por encima. Grosso modo, las fases están muy bien diferenciadas unas de otras, ¿no? Por eso yo la diferencio a su vez, ¿no? Una primera fase que llamamos de ocupación, ¿no?, que es cuando se van ocupando no solo la capital, sino todos los pueblos, ¿no? Es la fase de la represión, sobre todo a cargo de las bandas armadas, de eso que llamaban las columnas del Ejército Nacional, ¿no?, que eran bandas armadas, ¿no?, sublevadas, que iban ocupando los pueblos unos detrás de otros, ¿no? Esa represión es la más difícil de cuantificar de todas, porque en algunos casos, ¿no?, hicieron verdaderas razias, hicieron asesinatos masivos que no podemos todavía hoy conocer la magnitud. En casos como Araal, como Morón, como Nutrera, tenemos La Campana, Constantina, Guadalcanal, tenemos unas dificultades enormes para conocer la represión que se hizo al ocupar el pueblo, cuando fueron agrupando a hombres por todos los sitios y los fueron eliminando masivamente, ¿no? Esa fase es la primera, ¿no? La segunda es una fase ya más pausada y más organizada. En cada pueblo nombran a un comandante militar, nada más que lo ocupan, y ese comandante militar, con el auxilio y la colaboración de las fuerzas vivas del pueblo, pues entonces ya va determinando a quién se va a asesinar. Este. Van haciendo sus listas y se van a hoy 3, mañana 4, los otros 5, 2, 1, y así se sucede prácticamente hasta finales de octubre del 36. Luego decae y se vuelve a iniciar una nueva fase muy activa, ya por medio de consejos de guerra a partir de marzo del 37. Esos consejos de guerra serán espantosos en el año 37, se mantendrán durante toda la guerra, y cuando termina la guerra ya es otra nueva represión, que es la represión de los huidos, de los más de 20.000 sevillanos que huyeron a zona republicana. Esto cuando termina la guerra y son hechos prisioneros, la gran mayoría de ellos, y vuelven, ¿no? Hay una fase
de represión a través de consejos de guerra sumarísimos que se prolonga hasta el año 43. Son miles de personas, ¿no? Y en el año 43 se une con otra fase más, que es ya la fase de la represión de la clandestinidad y la de la guerrilla, que llega hasta los primeros años 50, ¿no? Sin olvidar que la represión se mantuvo siempre, hasta que finalizó la dictadura, ¿eh? Pero la represión derivada de la guerra, del golpe militar, más o menos se lleva a cabo en esa fase. En esa fase. José María, tú también comentas eso que llamó mucho la atención, ¿no? De que no fue una guerra entre hermanos, ¿verdad? Que fue una lucha de intereses de clases, ¿no? En esta lucha de intereses de clases cayeron sectores, hombres y mujeres que trabajaban en sectores muy importantes, y además son sectores que engrosan un número importante, ¿no? ¿Qué sectores has identificado tú que cayeron en mayor cantidad, ¿no? Dentro de esta lucha, ¿no? De intereses que tú nos comentas. Obviamente el grueso de las víctimas son todos jornaleros y sus familias, vamos. Jornaleros, jornaleras, trabajadores del campo. Ese es el gran porcentaje de la matanza son estos hombres, ¿no? Son estos hombres porque son estos hombres los que se enfrentan, ¿no? Digamos, a través de la lucha sindical durante la República, ¿no? A lo que son los poderes de la derecha, ¿no? Los terratenientes y los empresarios, ¿no? Pues eso con el apoyo mediático de los militares y guardias civiles y la iglesia, etcétera, ¿no? Pero el grueso es eso, sin olvidar que aunque la mayoría eran jornaleros, braceros, trabajadores del campo, sí se reprimió a todos los sectores de la sociedad, ¿eh? Sí. Hubo maestros y médicos y abogados que también fueron represaliados, ¿no? Y también obreros, mecánicos, ajustadores, choferes. En el libro se detallan por las profesiones que se conocen y se puede ver que es un abanico general, aunque eso sí, el grueso son jornaleros y trabajadores del campo. Tú hablas también, José María, de algo que a mí me llama mucho la atención, que es muy hermoso el nombre que tú le pones, ¿no? De una rosaleda de mujeres asesinadas, ¿no? Porque estábamos comentando antes y hemos empezado el programa con el nombre de Julia Conesa y de su canción, ¿no? De la petición de que no se olvide la historia, su nombre, ¿no? Tú hablas de una rosaleda de mujeres. ¿Fueron las mujeres, el colectivo de mujeres, fueron doble o triplemente represaliadas en la provincia? Bueno, yo la llamo una rosaleda porque aquí sería absurdo hablar de las 13 rosas, las 17, las 15, las 14, cuando ya son más de 700 las que se tienen identificadas, ¿no? Por eso es lógico llamar a eso una rosaleda, ¿no? De muerte, ¿no? Las mujeres tienen una represión muy parecida a lo de los hombres en un aspecto. Es decir, todas las mujeres que se distinguieron activamente en la lucha sindical y política, sobre todo en la lucha sindical, sí sufrieron una represión tan brutal, ¿no? Y tan medida y dirigida a ellas como las que sufrieron los hombres. Ahí se ve en las aceituneras sevillanas, en los grupos femeninos que operaban en diferentes pueblos, ¿no? Estas mujeres fueron represaliadas casi en su totalidad, unas asesinadas, otras condenadas, exactamente igual que los hombres. El problema es que junto a esa represión hay una segunda represión, que es por ser mujer de, hija de, madre de, hermana de o novia de, exclusivamente, ¿no? ¿De quién? Pues de dirigentes o izquierdistas señalados, ¿no? Que no capturaron. Llama la atención, ¿no? Los asesinatos que se llevan a cabo de muchas mujeres en pueblos donde no capturan a izquierdistas señalados, porque ya avanzado agosto los huidos eran cada vez más, porque sabían lo que estaba ocurriendo. En ese caso sí llama la atención como sus mujeres o novias o hermanas son asesinadas, ¿no? Hay que destacar también en la mujer otro aspecto muy diferente al de los hombres, de que la represión a la mujer es muy difícil, ¿no?, de documentar, porque su aparición en los registros civiles, aun siendo pocos en general los que están en los registros civiles, tú lo comentabas antes, 4.000 y pico de 14.000 documentados, ¿no? Pero la inmensa mayoría son hombres. ¿Y por qué son hombres y no mujeres? Muy sencillo. La mayoría de esas inscripciones se hicieron
a lo largo de los años 40, 50, 60 y sobre todo cuando llegó la democracia. ¿Quién las hizo? Las viudas, las hijas, las hermanas. ¿Por qué? Porque necesitaban imperiosamente ese certificado. Una mujer en este país, que no se olvide, no podía vender una casa sin la autorización del marido. Ni siquiera podía salir de viaje sin la autorización del marido. Para casarse una hija tenía que dar la autorización el padre. Para que el hijo no fuera a la mili por hijo de viuda, tenía que acreditarse la muerte del padre. Todo exigía la necesidad de un certificado de defunción. Y gracias a esos problemas se consiguieron inscribir a algunas personas, no todas, pero algunas. Pero las mujeres no hacía falta para nada inscribirlas en el registro civil. Eso trajo consigo que sean poquísimas las inscritas y que la mayoría de las mujeres que se conoce su asesinato es por información militar o por información de los archivos militares. Continuamente a mí lo que más me salen son mujeres. Hoy mismo una mujer me ha dado 2 nombres de mujeres que asesinaron 2 familiares suyas en Guadalcanal. Siempre me ocurre lo mismo. Miro, no están. Vea, pues 2 más. Eso, continuamente aparecen más mujeres que hombres. José María, tú también hablas de una cosa. Tú dices que bueno, primero que no se puede equiparar la violencia de los 2 bandos, pero es que tú dices que no eran 2 bandos, ¿no? A ver, explica tú por qué los fascistas no... El bando es un lenguaje ya adquirido, que se utiliza con mucha frecuencia, ¿no? Es un lenguaje deformado, ¿no? Que se habla, igual que se habla mucho de la guerra civil, y se habla poco del golpe militar, ¿no? Aquí en Sevilla no hubo guerra civil de ninguna clase, aquí no hubo guerra, ¿no? Aquí no hubo trincheras ni ejército enfrentado, ¿no? Ni mucho menos, hubo algunas escaramuzas, pero aquí no hubo guerra, ¿no? También se habla de que es una guerra entre hermanos y tal, son tópicos que se van adquiriendo, ¿no? Y se utilizan con frecuencia, ¿no? Y en el caso que me preguntas, es lo mismo, son tópicos que se van utilizando con tanta frecuencia, ¿no? Que parece que es normal hablar de 2 bandos. ¿Cómo vamos a hablar de 2 bandos? Aquí hay un bando, ¿no? Que es el bando legítimo de la República, que lo otro es una banda. Es que no se pueden equiparar las cosas, ni mucho menos. Es como llamar ejército nacional a lo que no era ningún ejército ni nacional. Que no lo era, es que no lo era en rigor histórico. Claro, lo que pasa es que decirlo hoy suena rarísimo, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que el ejército nacional no era un ejército nacional? Pues mire usted, no lo decimos nosotros, es con el máximo rigor histórico. Las tropas estaban licenciadas por Azaña desde el 18 de julio. Todas las que se colocaran bajo los mandos sublevados. Desde ese momento no era un ejército, eran bandas. Pero ¿qué pasa? Los ganadores son también los que configuran la historia. Eso siempre ha sido así. La historia que conocemos de Alfonso X el Sabio está configurada en gran parte por él mismo, y la de Fernando III el Santo. No ha habido otras posibilidades. José María, tú también una pregunta muy directa. ¿Tú crees que después de terminada la contienda hubo paz, hubo piedad o hubo perdón, como pedía Azaña en un discurso muy conocido? No. ¿Crees que la hubo? ¿Qué va? Eso, en primer lugar, no hubo paz, hubo victoria, que es distinto. La paz no tiene nada que ver con la victoria. Y porque precisamente cuando termina la guerra es cuando se lleva a cabo la represión cuantitativamente más grande y cuando se llevan a cabo las depuraciones mayores. Es precisamente entonces. Y además cuando este país hacina en las cárceles a cientos de miles de personas, y las cifras no me las invento yo. El Ministerio de Justicia daba 270.000 en 1940, y ahí no se incluían las que estaban en los depósitos municipales y campos de concentración. La cifra, por supuesto, que era mucho mayor, ¿no? Eso ya había acabado la guerra. Ya no había enemigos que batir, pero sí enemigos que depurar. Fueron millares los consejos de guerra sumarísimos que se hicieron, y fueron millares las personas que se condenaron a muerte y se ejecutaron, como millares fueron las que murieron de hambre en las prisiones. De hambre. Eso fue otro arma, ¿no? De destrucción, ¿no? Que utilizó la dictadura. El alimento
alimento en la prisión estuvo dejado deliberadamente a cargo de los familiares, que eran los que llevaban la comida a los presos. Pero si el familiar no le llevaba comida a los presos, ese preso no sobrevivía. Las cifras de muertos en prisión son alucinantes. Son alucinantes. Las cifras que nosotros en la provincia de Sevilla hemos sacado 800 y pico, casi 900, ¿no? Pero sin embargo, no conocemos otras cifras, que tan solo la hemos apuntado, que son los que salen, los que mueren inmediatamente después de salir, en los siguientes días y semanas, del estado en el que salen. Y muchos incluso echados de la prisión para que se mueran fuera. Porque las cifras de mortalidad en 1941 y 42 son escandalosas. Si nos vamos a campos de concentración, tenemos también cifras que llaman la atención, que son cifras similares a los porcentajes de algunos campos de algunos campos nazis, que en el campo de concentración, en el campo de Las Arenas, de la Algaba, había unos 300 y pico de reclusos allí encerrados, y de esos mueren 144, la mitad de hambre. Esas cosas hay que denunciarlas y sacarlas a la luz. Y también, José María, no solo presos, ¿no? Porque la población también, en los años del hambre, como se conoce todavía, ¿no? Mi padre todavía habla de aquella época, ¿no? La población cayó también como, bueno, ahora, como se llama ahora, ¿no? Daños colaterales, ¿no? Pero también cayó en una dimensión y con una brutalidad, ¿no? Tremenda, de hambre, ¿no? Muertos de hambre. Claro, y ese sería el gran estudio pendiente a hacer, lo que es las consecuencias del llamado año del hambre, que no es un año, son varios, ¿no? Y el efecto que eso produce precisamente en el mismo sector de la población, ¿no? En Sevilla la mortalidad rebasa los 12.000 personas. 12.000 personas muertas de hambre. Sí, vamos, como consecuencias del hambre. El diagnóstico del hambre, cuando una persona muere, no ponen que ha muerto de hambre en el registro civil, ni mucho menos. Ponen una causa final de parada cardíaca. Solamente en algún pueblo hemos encontrado en los registros civiles inscritas a personas muertas de hambre. También cuando van recogiendo por los caminos, debajo de un puente, hay una cuneta, hay muchas personas sin identificar muertas de hambre que las van recogiendo. Algunos de ellos sí están debidamente inscritos, pero será un trabajo muy complicado saberlo. La mortalidad fuerte no es durante el golpe militar del 36 al 39. La mortalidad fuerte es entre el 40 y el 42. Ahí son millares y millares de personas, ¿no? Millares. Y ahí, desde luego, entre los muertos, ahí no hay falangistas, ni militares, ni guardias civiles, ni curas, por hambre, Eso no. El hambre es para los mismos, que fue la represión. Bueno, pues José María, se nos agota el tiempo. Yo te agradezco mucho tus palabras, tu compañía. Nos vemos en la presentación de tu libro en el próximo pueblo que vayamos. Y nada, salud y memoria. Vale, pues muchas gracias a vosotros por esta ocasión. Vale, gracias, José María. Hasta luego. Gracias, hasta ahora. Bueno, pues terminamos la entrevista con José María. Yo siempre digo de José María cuando lo suelo presentar, hacemos la presentación en los pueblos. Cuando yo hago la presentación de José María, siempre alabo de él dos cuestiones, bueno, que una la habéis visto claramente, que es lo que antes comentaba, sus dotes de comunicador, ¿no? Es una persona que comunica con una facilidad tremenda, ¿no? Es una una ametralladora de datos, de razones, tremenda, ¿no? Y después, bueno, José María siempre ha colaborado con nosotros desde la página de Todos los Nombres, y es de los historiadores que, bueno, en cuanto un familiar nos pregunta algún dato y se lo remitimos a su correo, en menos de 24 horas siempre contesta, ¿no? José María, el trabajo para él que estamos haciendo desde las asociaciones es muy importante, él lo valora mucho y, bueno, y nosotros le agradecemos desde este micrófono, y cada vez que hacemos la presentación también su compromiso con la memoria, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con Paco Narváez, que nos va a cantar una canción. ¿Qué nos vas a cantar, Paco? ¿Te parece la de tu...? Pues como la memoria histórica, tú sabes, está ubicada en cada pueblo, ¿no? Yo creo que
si me permite hacer un comentario sobre la memoria histórica, pienso que Por pienso que va a pasar como con las tablillas cuneiformes de los sumerios, ¿no? Cuando conquistaron Sumeria, pues para eliminar la memoria de ese pueblo, tiraron las tablillas que eran de barro al fuego, y ese fuego coció las tablillas y han sobrevivido miles de años, ¿no? Y hoy en día los sumerios es el pueblo más conocido, ¿no? En cada pueblo hay un historiador haciendo memoria histórica, y dentro de unos años va a ser la época más estudiada, ¿no? Ese es mi pensamiento. Entonces, dentro de lo que yo aporto, una canción que titulo Marchena 1936, y cuenta lo que sucedió con mis abuelos. El abuelo que no conocí se llamaba Enrique Narváez. A mi abuelo le hirieron de muerte en la calle San Sebastián, defendiendo la democracia frente al avance franquista. Entregó su humilde vida para la libertad. Que nadie diga que esto es remover el pasado. Que nadie diga que esas heridas ya se curaron. Enterrando las balas pensaron que quedarían mudos, pero fueron semillas y aquí estamos, el fruto maduro. La abuela que no conocí se llamaba Concha Hernández. Mi abuela tan solo era una mujer republicana. A ella la fusilaron tras las tapias del cementerio. Después del infame paseillo por las calles de mi pueblo. Que nadie diga que esto es remover el pasado. Que nadie diga que esas heridas ya se curaron. Enterrando las balas pensaron que quedarían mudos, pero fueron semillas y aquí estamos, el fruto maduro. Mi padre y su hermano ni siquiera pudieron huir. Se quedaron como alimento para los vencedores. De sus débiles carnes yo no puedo imaginar el dolor, soportado hasta que por fin pudieron salir de aquí. Que nadie diga que esto es remover el pasado. Que nadie diga que esas heridas ya se curaron. Enterrando las balas pensaron que quedarían mudos, pero fueron semillas y aquí estamos, el fruto maduro. Pues aquí estamos, el fruto maduro, el fruto de aquellos hombres y mujeres. Del libro de José María escribe lo siguiente de Marchena, del pueblo donde eran los abuelos de Paco y de donde él mismo es y vive, ¿no? Dice, importante villa de 17.523 habitantes y ocupadas por fuerzas procedentes de Écija y Guardia Civil y derechistas el 20 de julio del 36, con resistencia por parte de los trabajadores.
La información de los represores a orden público señaló ningún fusilado y 198 desaparecidos, que se correspondían con las víctimas ocasionadas en la población. A esa cifra habría que añadirle como mínimo 5 ejecutados por Consejo de Guerra en Sevilla y Granada y un muerto por la Guardia Civil en 1949, lo que deja constancia de la magnitud que alcanzó la represión. Una paciente y detallada investigación del historiador Javier Gavira Gil ha permitido conocer la identidad de casi todas las víctimas. Asesinados por bandos de guerra, 180. Desaparecidos, 2. Ejecutados por sentencias de Consejo de Guerra, 5. Muertos, 1. Muertos por Guardia Civil, 1. Total, 189. Muertos en prisión, 6. Identificados por apodo, 2. Total de víctimas identificadas, 197. Inscritas en el registro civil, 100 personas. Estas son las cifras de la represión. Las cifras de la represión que tienen ejecutor, que tienen culpable y que tienen responsable. No olvidemos, lo ha dicho muy claro José María García Márquez, que la represión fue orquestada y dirigida por militares. Dentro de del cuerpo del ejército, que no tiene nada de nacional, también nos lo ha explicado José María, había una figura que para nosotros es una figura especial. Es una figura especial porque lo hemos denunciado como criminal de guerra. Es una persona que desde las ondas de Radio Sevilla, ya en el 36, instigaba al asesinato de personas, a la violación de mujeres, a la conquista de pueblo a pueblo, que vayan preparando sus mujeres, las mujeres de Montellano, dijo, los mantones negros, porque vamos a matar a los hombres que se opongan a la entrada de nuestras tropas, ¿no? Nos estamos refiriendo, como no, a Gonzalo Queipo de Llano. Paco Narváez le tiene una canción a este señor. Yo sé que ustedes saben, porque a estas alturas sé que Sevilla lo sabe, que este señor está enterrado en la Basílica de la Macarena, junto con su esposa, su señora esposa, doña Genoveva, y junto con Borque, que también está enterrado allí, que era el auditor de guerra, también otro que le sigue los pasos a Queipo de Llano, ¿no? Allí está enterrado este señor. Nosotros no nos vamos a meter con los muertos que tiene la iglesia, que entierra la iglesia, porque yo creo sinceramente que eso define a la iglesia, el tipo de personas a las que entierra las define. Pero Paco tiene una canción que para nosotros también es un canto de denuncia, sobre todo hacia esta persona, y nada, Paco, la vas a cantar, ¿no? Sí, pues te explico, esta canción la hice porque, bueno, tengo amigos que son creyentes, incluso católicos, y no entendían cómo la iglesia amparaba a esta figura tan, bueno, el carnicero de Andalucía, ¿no? Entonces, pues, hice esta canción como explicando que yo, como ateo, digo, ojalá existiera Dios y pusieran a estas personas, a este asesino en su lugar, ¿no? La titulo Plegaria en la Macarena. Ojalá existiera Dios y pudiera sentir el lamento de su pueblo, que no entiende por qué ha de sufrir tanto tormento. Ojalá pudiera resucitar y supiera de cuánta gente fue masacrada por cobardes y en su nombre en toda España. Ojalá llegarán 12 hombres con pasión, con arrojo, con valentía, para gritar la verdad aquí en Sevilla. Ojalá
ella fuese como dice. Madre amantísima, la reina de los cielos, y arrancara de su cintura esa basura. Ojalá tuviera un castigo, un infierno de fuego, azufre y alma en pena, en vez de descansar en paz en la Macarena. Ojalá existiera Dios y escupiera de su suelo al indigno carnicero de Andalucía, ese asesino. Bueno, yo creo que está claro lo que representa este señor para los hombres y mujeres de las asociaciones de memoria histórica, ¿no? Os contamos ahora algunas actividades, algunos actos que va a haber estos próximos días, por si queréis pasaros por estos pueblos y acompañarnos. El día 18 y 19 de octubre se hacen unas jornadas de la memoria histórica en Osuna. El viernes 18 a las 6 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples se inaugura la exposición de todos los nombres y hay una conferencia a cargo de Pura Sánchez que se llama La represión de las mujeres. El sábado 19 a las 5:30 en el cementerio municipal hay un acto de inhumación de los restos de José María Martín García y Nicomedes Fernández Rubiano. Son dos personas a las que se ha exhumado de una fosa común y por fin los restos han vuelto a la familia y van a ser enterrados en este cementerio municipal de Osuna. A las 8:30 en el salón multiuso hay una conferencia que se llamaría Movimiento Memorialista y proceso de exhumación de la fosa del Álamo. El día 26 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón del Centro Social del Castillo de la Guarda se presenta el libro República, Sublevación y Represión en el Castillo de la Guarda por el autor José María García Márquez, la persona que hemos entrevistado antes. Y el 5 de noviembre en Marchena, en la sede de la asociación DIME, se presenta el libro Consumatum Est. También es el autor José María García Márquez y lo presenta con él Miguel Guardado. Organiza DIME, Asociación Memoria Histórica de Marchena. Y queríamos terminar ya, si nos dan 2 minutitos, con un poema que se llama Las mujeres de los rojos. Está dedicado a todas aquellas mujeres que fueron víctimas durante tanto tiempo de la represión y que supieron mantenerse en pie y luchar. La autora se llama Consuelo Ruiz. Quisiera escribir un himno a un pobre racimo humano, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos, para las que no hubo escape, para las que no hubo barco, las que nos quedamos solas con sus hijos en los brazos, sin más sostén ni más fuerza que el que daba al estrecharlo, como prendas de un amor contra nuestros pechos flácidos. Todos perdimos la guerra, todos fuimos humillados, pero para las mujeres el trance fue aún más amargo. Largas colas en Porlier, con nuestros pobres capachos, caminatas bajo el sol, con los pies semidescalzos, caminatas sobre el hielo, tiritando en los harapos, largas, duras caminatas en busca de algún trabajo, cansancio y humillación si lograbas encontrarlo. Y si no lo conseguías, humillación y cansancio, por el pan de nuestros hijos, siempre un combate diario. Esos días siempre sola, esos días largos, que fueron semanas, meses, que duraron tanto, que entre dolor y entre lágrimas se convirtieron en años. Nuestros hombres en la cárcel, nuestros hombres exiliados, nuestros hombres cada día cayendo como rebaño,
en manos de furia ciega, de matarife fanático. Las mujeres seguimos a nuestro modo, luchando, y esa guerra, solo nuestra, esa guerra la ganamos. Los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarles un culto casi sagrado por los nuestros, los ausentes, los padres que les faltaron. Se los pusimos de ejemplo porque siguieran sus pasos y logramos convencerles de que eran buenos y honrados, aunque en la calle, en la escuela, le dijeran lo contrario. Éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor, sobre el miedo, sobre el hambre y el fracaso. Y criamos nuestros hijos dignos de sus padres, bravos, serios, dignos, responsables. Los íbamos cultivando, pilares para un futuro que aún parecía lejano y en el que siempre creímos, con los puños apretados. Quisiera escribir un himno grande, estupendo, fantástico, de pobres mujeres débiles, con heroísmos callados, de esfuerzos y sufrimientos que eran el vivir diario. Y a pesar de ello supieron, con un esfuerzo titánico, ir manteniendo la llama de amor al padre lejano, al padre que estaba preso o al que habían fusilado. Yo quisiera, a voz en grito, poder entonar un cántico que dijera todo eso, que bastante hemos callado. Las mujeres de los rojos, que en España nos quedamos, creemos tener, al menos, el derecho de contarlo. Salud y memoria, compañeros.